Con la herramienta entretela podremos generar tanto entretelas como vistas en nuestros moldes. En este caso tenemos algunas piezas de un saco. Vamos a generar, por ejemplo, entretela en los puños, ¿verdad? La herramienta funciona de la siguiente manera. Si yo me coloco sobre un segmento correspondiente, en este caso al puño, y hago clic izquierdo, automáticamente me va a aparecer la ventana de entretela en la cual voy a ingresar los distintos valores. Por ejemplo, en el campo de distancia yo voy a indicar el ancho que quiero que tenga esta entretela. Por ejemplo, vamos a dejarlo en 5 centímetros. En el campo restar costura, nosotros lo que podemos hacer es hacer la entretela un poco más pequeña que la costura, como se usa normalmente. Así de esta forma no se nos junta tanta tela a la hora de confeccionar. Por ejemplo, aquí en restar costura le voy a decir que le quiero restar, ya que si nos fijamos tenemos 1 centímetro de costura, le voy a decir que me reste, por ejemplo, 5 milímetros. Entonces, la entretela va a ser 5 milímetros más pequeña que el molde. Vamos a dejar aquí mantener costura porque ya que este molde tiene una costura agregada nos interesa tener esta medida como referencia. Damos clic en aceptar y vemos qué pasa. Automáticamente vemos cómo se crea la pieza de la entretela con una costura de 5 milímetros en vez de una de 1 centímetro y con el ancho de 5 centímetros como le habíamos definido. Si observamos en el molde base nos deja marcado hasta dónde llega la entretela y nos dice que ahí va a haber una entretela. Si estos datos nos molestan los podemos borrar directamente con la goma y solamente nos quedamos con esta vista. Vamos a ver ahora, por ejemplo, qué pasaría si yo quiero crear varias entretelas al mismo tiempo. Con la misma herramienta entretela, con clic izquierdo dejo presionado y drago hasta seleccionar, por ejemplo, los dos puños de las mangas. Una vez que lo seleccioné con el clic izquierdo, con clic derecho confirmo y aparece nuevamente la ventana de entretela. Vamos a crear entretelas del mismo tamaño, restando la misma costura. Y ahora vamos a ver qué pasa si hacemos clic aquí donde dice líneas de inclinación. Nos aparece este botón que dice configurar. Y aquí lo que vamos a definir, vamos a agregar como unas líneas para poder hilvanar la entretela antes de fusionarla, etcétera. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a crear el molde de la entretela y en el molde base, aparte de la línea que nos había creado hoy, nos va a crear otras líneas perpendiculares que nos van a servir para hilvanar. En este caso le voy a decir que me agregue 5 líneas, por ejemplo, separadas 2 centímetros entre sí y a un ángulo de 60 grados con respecto a la base, con una cierta inclinación para abarcar un poco más de área y para que quede más afianzada. Esto, acuérdense, sirve siempre y cuando vayamos a confeccionar de forma manual o en el caso de una sastrería. Tal vez ya en productos más industrializados no conviene tanto usar este modo, por eso se puede habilitar o deshabilitar. Entonces damos clic en aceptar. Aquí también lo que me permite en nombre del nuevo molde es al molde de la entretela agregarle un nombre, por ejemplo entretela. Y a su vez nos permite variar el hilo. Si lo dejamos sin cambio, esta pieza va a tener la nueva pieza de la entretela va a tener el hilo con la orientación, con la misma orientación que el molde base. Si no, lo que podemos hacer es que lo rote 90 grados en ese eje. En este caso lo vamos a dejar sin cambio. Entonces damos clic en aceptar y observamos ahora cómo me hizo las líneas de inclinación para el hilván en el molde base y me creó los nuevos moldes de la entretela. Como dije al inicio del video, esta herramienta
sirve tanto para crear entretelas como para crear vistas. Por ejemplo, vamos a ir a otro archivo que tengo aquí de un chaleco y vamos a crear las vistas de este chaleco. Con la misma herramienta vamos a seleccionar todos los segmentos de sisas, tanto en la espalda como en el delantero como en el lateral. Una vez seleccionado hacemos clic derecho y nos va a aparecer la ventana de entretela. Aquí por ejemplo vamos a hacer una entretela de 3 centímetros y en este caso en la costura también le vamos a restar unos 5 milímetros. La línea de inclinación en este caso no me interesa, ya que este va a ser un chaleco de micropolar. Aparte, como en este caso yo, si bien estoy usando la herramienta de entretela, estoy generando una vista, no me interesa, porque esta vista va a tener la misma tela que la base. Vamos a dar clic en aceptar y automáticamente en las 3 piezas me generó las vistas. Lo que vamos a hacer con la goma, vamos a borrar del molde base los indicadores visuales que nos generó y listo. Podemos usar la misma herramienta tanto para hacer entretelas como para hacer